Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el vídeo resumen del tema 4, que abarca los contenidos de la valoración inicial y las técnicas del soporte vital básico. Soporte vital básico es SVB y lo tenemos que diferenciar del soporte vital avanzado, que sería el SVA. El soporte vital básico son aquellas técnicas y procedimientos que realizamos nosotros en los primeros auxilios como socorristas, y el soporte vital avanzado serían aquellas técnicas que ya realizan profesionales sanitarios una vez que llegan al sitio donde ha tenido lugar el accidente, ¿vale? Entonces nosotros en este tema vamos a ver el básico, que es el que hacemos nosotros, ¿vale? Vamos a hacer así un repasito así por encima del tema, viendo los contenidos y las cosas que en él aparecen. ¿Vale? Veremos eso, el soporte vital básico, los procedimientos fundamentales que lo componen, la RCP básica, que es la reanimación cardiopulmonar, RCP a partir de ahora. Veremos el aparato del desfibrilador externo semiautomático, por eso se llama DESA, perdón. Y veremos la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, que es lo que vamos a llamar OVACE, ¿vale? A partir de ahora. Entonces, empezamos con el soporte vital básico. Son un conjunto de técnicas y de procedimientos que aplicamos a las víctimas que tienen una parada cardiorrespiratoria, o sea que ni les va el corazón ni respiran, ¿vale? Lo que se dirige estos procedimientos y estas técnicas, lo que pretenden es que nosotros hagamos el papel del corazón. O sea, el corazón no bombea, pero nosotros vamos a hacer una serie de procedimientos para que el organismo piense que sí que está bombeando, porque vamos a ejercer una presión sobre el músculo cardíaco y vamos a impulsar la sangre en la medida en la que podamos. Mientras mejor lo hagamos, pues mejor será ese impulso de la sangre al resto de órganos. ¿Por qué? Porque sabemos que sobre todo en el cerebro, a partir de los 4 minutos ya empieza, los 4 minutos que no recibe oxígeno, ya el cerebro empieza a tener lesiones, y a partir de los 10 esas lesiones pueden ser incluso irrecuperables. Entonces es muy importante que hagamos la reanimación cardiopulmonar, la RCP. En el momento en que se produce una situación de emergencia con riesgo vital para la víctima, es importante que el socorrista sea capaz, lo primero es de reconocer que estamos ante una parada cardiorrespiratoria. Eso es fundamental, ¿vale? Porque si la reconocemos, incluso nos podemos prevenir a ella. Por ejemplo, si una persona tiene un cuerpo extraño que le obstruye las vías respiratorias, al principio esa persona no va a tener parada cardiorrespiratoria, pero si vemos que ese cuerpo extraño no sale, podemos intuir y prever que sí que va a terminar desencadenando una parada cardiorrespiratoria, por lo que podemos ponernos a hacer los procedimientos que nosotros debemos saber como socorristas para ayudarlo en ese sentido e ir pidiendo ya la ayuda necesaria. Aquí el tiempo premia en estas situaciones, entonces es mucho mejor prevenir que curar, nunca mejor dicho. ¿Vale? Entonces, reconocemos rápidamente que hay una parada cardiorrespiratoria, llamamos al 112, los servicios de emergencia, y empezamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si estamos solamente nosotros, llamamos al 112, ponemos el altavoz y hablamos con ellos. Incluso si no sabemos cómo proceder, ellos nos van a ir dando las indicaciones. Si hay dos personas, uno que se encargue de llamar al 112 y otro directamente empieza con la RCP. Luego se utiliza un desfibrilador. Esa otra persona que está allí va en busca del desfibrilador, el DESA, y bueno, el desfibrilador, una vez que está en marcha, lo ponemos en la parte izquierda al lado de la cabeza de la persona que está sufriendo la parada cardiorrespiratoria, y seguimos las instrucciones que este DESA nos da, que el DESA contiene un programa en su interior, ahora después lo veremos, en el que nos va diciendo pues cómo tenemos que ir procediendo para aquellos que no tengan mucha idea de cómo se actúa. Y después gestionamos el traslado de la víctima a un centro donde sea atendido por los sanitarios y que reciba un tratamiento después de esa reanimación cardiopulmonar que le hemos asistido, y que vuelva a tener la misma calidad de vida que tenía antes. Estos 4 eslabones forman lo que se llama la cadena de supervivencia.
y son fundamentales para que la víctima se recupere, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos el soporte vital básico en los procedimientos y las maniobras, hay un protocolo, que sería el siguiente. Primero, analizamos la situación y aseguramos la escena. Siempre aseguramos la escena, tanto a la víctima como a nosotros. Evaluamos el nivel de conciencia de la víctima. Vemos si está consciente, lo llamamos, le zarandeamos por los hombros, vemos si reacciona. Le abrimos la vía aérea y comprobamos la respiración. Con la maniobra frente-mentón abrimos la vía aérea, comprobamos si respira viendo. Hay una técnica para comprobar la respiración que se llama VOS, VOS, que significa ver, oír y sentir. Vemos si respira con las elevaciones y las bajadas del tórax. Oímos, nos ponemos la oreja al lado de la boca, vemos pues si hay respiración o no, y sentimos igual si, por ejemplo, vemos que expulsa aliento o aire o lo que sea. Porque si es necesario y vemos que no respira, tenemos que hacer ventilaciones de rescate. Restablecemos la circulación mediante un masaje cardíaco externo, restablecemos la respiración con la respiración artificial, las insuflaciones y continuamos las maniobras de RCP. Aplicamos el DESA, que después veremos cómo es su aplicación. Y aquí pone un caso práctico, ¿vale? Eladio, un hombre de 55 años, entra en la farmacia a comprar unos medicamentos, se tropieza con el escalón de la entrada y se cae al suelo. La persona que lo atiende observa que ha quedado completamente inmóvil, está inconsciente y no respira, importante. Si respirara, posición lateral de seguridad y esperar a ver qué iba pasando, pero si no respira, tenemos que empezar directamente con la RCP. ¿Qué hacemos? Llamamos a los servicios de emergencia y empezamos el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco alternado con respiración artificial. Es 30-2, 30 contracciones del tórax, 2 respiraciones, ¿vale? Y aquí nos dice cosas importantes. Dice que es importante que cosas que debemos saber, que el cerebro no tolera una hipoxia, o sea, una falta de oxígeno, durante más de 4 minutos, lo que he dicho. Transcurrido ese tiempo, las lesiones producidas van a ser permanentes e irreversibles. Muy importante que los protocolos del soporte vital básico se lleven a cabo en el sitio donde tiene lugar el accidente. Se apliquen inmediatamente después de que se haya producido la parada cardiorrespiratoria y se tienen que mantener tanto tiempo como esté produciéndose la parada cardiorrespiratoria, mientras que llega ayuda cualificada, hasta que la víctima recupere su respiración normal o bien hasta que no podamos más. Y porque la verdad que es una maniobra que cansa bastante. Entonces, si estamos solos, puede ser que no. Cuando ya estemos exhaustos y que no podamos más, pues claro, lo tenemos que dejar. Pero mientras tanto, hay que hacer un esfuerzo grande. Aquí viene el algoritmo del paro cardíaco en adultos, que es el que tenemos que ir viendo. Tenemos que ir pues pasando los distintos pasos. La víctima nos responde, pedir ayuda en voz alta, activar el sistema de respuesta de emergencia a través del móvil y obtener un desfibrilador. Y ahora, comprobar si la víctima respira o no respira. Si respira y hay pulso, pues los controlamos hasta que lleguen los reanimadores. Si hay pulso pero no respira con normalidad, pues ya empezamos el protocolo. Si respira o solo jadea sin pulso, pues es otro protocolo diferente, ¿vale? Ahí tenemos el algoritmo. Los procesos fundamentales en el soporte vital básico. Todos estos procesos lo que hacen es evitar la muerte de una persona que tenga una parada cardiorrespiratoria. Entonces, es lo mismo que hemos estado diciendo antes, pero aquí a lo mejor lo pone un poquito más detallado. Analizar la situación, ver que realmente tiene una parada cardiorrespiratoria, aplicamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto del socorrista como del accidentado o posibles testigos que pueda haber. Evaluamos el nivel de conciencia, como ya hemos visto. ¿Cómo lo evaluamos? Que ya lo hemos visto anteriormente, pues por ejemplo con el sistema AVDN, viendo a ver a qué estímulo o a qué no estímulo responde. Y tenemos que tener en cuenta que los signos y síntomas más frecuentes de la parada cardiorrespiratoria puede ser un infarto de miocardio, pues porque el corazón tenga un problema, una hemorragia, que haya una pérdida de sangre externa,
que tengamos una herida o interna, que no lo veamos bien, un paro respiratorio, un envenenamiento, incluso una OVAC, ¿vale? Una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Normalmente cuando hay una parada cardiorrespiratoria no hay pulso arterial y hay pérdida de conocimiento. Entonces vemos aquí cuál es el protocolo. Si está consciente, se le deja en la posición en la que se le ha encontrado y se le vuelve a evaluar de manera periódica. No nos alejamos de allí ni lo perdemos mucho de vista. Si la víctima está inconsciente y no responde, hay que llamar al 112 y empezar con la maniobra abriendo la vía aérea y el masaje cardiopulmonar. Entonces, aquí lo vemos en grado 1, en grado 2, en grado 3, evaluamos el nivel de conciencia, abrimos la vía aérea, por lo que he dicho, la maniobra frente-mentón, que ahora la veremos. La persona en decúbito supino siempre, boca arriba, en una superficie dura. Comprobamos la respiración. Esto todo debe realizarse en el menor tiempo posible, en menos de 10 segundos. En los niños pequeños la maniobra frente-mentón no es en hiperextensión, ¿vale? Porque ellos tienen las vías aéreas dispuestas de otra manera, ¿vale? Entonces, tienen una cabeza muy grande en relación a su cuerpo, los niños pequeños. Entonces, aquí es lo que he dicho antes, el protocolo ver, oír y sentir, que es voz, para comprobar la respiración en 10 segundos. Movimiento torácico, ver, oímos el movimiento del aire al respirar y sentimos el aliento en nuestra mejilla, por ejemplo. El algoritmo del soporte vital básico viene aquí más explícito. No responde y no respira, llamar al 112, 30, 2, las compresiones y las respiraciones, continuar hasta que llegue el DEXA. Una vez que llegue el DEXA, lo encendemos y seguimos las instrucciones que nos van diciendo, ¿vale? Lo que os he dicho, que tiene un programa dentro en el que él va diciendo, coloque los electrodos, uno el derecho en posición tal, el izquierdo en posición tal. Ahora veremos la figura, y cuando a la hora de hacer la descarga nadie puede estar tocando a la persona que está con la parada cardiorrespiratoria. Una vez que le hemos dado esa descarga, porque el desfibrilador también detecta si la persona necesita o no esa descarga, o sea, si está en fibrilación ventricular. Cuando el corazón de la persona está en fibrilación ventricular, es decir, tiene una contracción muy rápida y anormal de los ventrículos, de manera que la sangre no sale porque no le da tiempo a llenarse, ¿vale? Entonces, es cuando necesita que sea desfibrilado. Tiene una fibrilación ventricular, necesita desfibrilarse con el desfibrilador, ¿vale? Y entonces este aparato, este desfibrilador, detecta si el paciente necesita o no esa descarga, si está o no en fibrilación ventricular, ¿vale? Por lo que es un aparato seguro, no le vamos a dar a nadie una descarga que no necesite, ¿vale? Porque eso lo va a detectar el aparato. Entonces, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad. En posición lateral de seguridad colocamos a la víctima una vez que nos cercioramos de que esa víctima respira, ¿vale? Mientras no respire, no la podemos colocar en posición lateral de seguridad. Cuando la vamos a colocar, tenemos que tener en cuenta que retiramos las gafas y cualquier objeto que pueda tener en los bolsillos, nos arrodillamos junto a la víctima, la colocamos en decúbito supino, con las piernas estiradas, y ya empezamos a ponerla. La separamos del cuerpo el brazo más cercano a nosotros, ponemos el codo en un ángulo de 90 grados, colocamos el otro brazo flexionado por encima del tórax, incluso la mano la podemos apoyar en la mejilla opuesta, flexionamos su pierna más alejada, también que forme un ángulo recto, y giramos su cuerpo hasta colocarlo en decúbito lateral, tirando de la pierna flexionada por encima de las rodillas y del brazo del mismo lado. De esta manera lo dejamos en una posición segura, porque no se puede mover ni se va a ir para ningún lado. Hay vídeos que he colgado que os pueden dar una idea más detallada de cómo se pone la posición lateral de seguridad, que es bastante fácil.
y no, mira, aquí lo vemos, mira, verás, está en decúbito supino, le ponemos este brazo, el más cercano a nosotros, en ángulo recto, ¿vale? Y este lo ponemos la mano sobre la mejilla esta, de este lado, ¿vale? No esta, sino esta, lo ponemos. La pierna, la que está más alejada de nosotros, la flexionamos y ahora lo cogemos de la rodilla y de este codo y lo movemos hacia nosotros, ¿vale? Lo movemos así hacia nosotros, dejando esta rodilla y este codo que apoyen en el suelo, de manera que así la víctima no se pueda ya mover y esté en una posición donde pueda respirar correctamente, ¿vale? Recordamos, esta posición se utiliza cuando la víctima está consciente pero respira, ¿eh? Importante. ¿Y para qué la ponemos así? Para mantener abierta la vía aérea y evitemos que se atragante o que aspire su propio vómito. Hay personas que sufren a lo mejor pues un desvanecimiento, una indisposición e incluso vomitan y entonces así con esta posición lateral de seguridad impedimos que se atraganten con ese vómito, ¿vale? Aquí nos da unas pautas para ponernos a prueba para ver si hemos entendido. Al valorar el estado de las víctimas está consciente, pero Elena permanece inconsciente. ¿Cómo ha evaluado el nivel de conciencia de las víctimas? Pues podemos dar, por ejemplo, la VDN que hemos visto antes, qué protocolo de primeros auxilios debe aplicar Alberto, qué debe hacer con Elena si comprueba que está respirando con normalidad, como hemos hablado de la posición lateral de seguridad, qué hay que hacer para colocar a la víctima en posición lateral de seguridad, pues los pasos que tenemos que ir realizando, que lo hemos visto ahora mismo. Y después seguimos. Para restablecer la circulación, lo que tenemos que hacer es aplicar el masaje cardíaco externo. ¿Veis? Las manos se colocan aquí para cuando realizamos el masaje cardíaco externo, para que este sea fructífero, ¿vale? Tenemos que bajar el tórax al menos 5 centímetros, es decir, que las contracciones deben de ser bastante profundas, ¿vale? Incluso a veces podemos incluso partir alguna costilla, problema leve si lo comparamos con la problemática que está sufriendo esa víctima. Una costilla se puede soldar en cualquier momento, pero si el corazón no bombea, vamos mal. Entonces, el masaje cardíaco es, es bastante, hay que hacerlo con fuerza, ¿vale? Aplicamos compresiones en el centro del pecho, en el tórax, comprimimos el corazón entre el esternón y la columna vertebral, ¿vale? Y no debe tardar más de 10 segundos en comprobar el pulso para saber si empezamos con el masaje cardíaco externo. Es importantísima la rapidez. Aquí dice lo que hay que hacer para empezar el masaje cardíaco externo. 30 compresiones torácicas y hay que hacerlo a un ritmo de 10 a 120 compresiones por minuto. 2 más o menos por segundo, ¿vale? 30 compresiones, 2 insuflaciones. Si vemos que la víctima empieza a respirar, la colocamos en posición lateral de seguridad y nunca, nunca, nunca la perdemos de vista, porque puede ser que empiece a respirar pero después tenga otra parada cardiorrespiratoria, que esto también puede ser frecuente, ¿vale? Aquí vemos las compresiones aproximadamente de 5 centímetros, frecuencia 100-120 compresiones por minuto, 2 en un segundo, más o menos. Tenemos que permitir que el tórax se reexpanda completamente tras la compresión, porque así el corazón se va a llenar de sangre, ¿vale? Perdón. Es importante que sepamos que cuando estamos haciendo las insuflaciones no podemos tardar más de 10 segundos en hacer las 2 insuflaciones, porque ese tiempo que no estamos realizando masaje cardíaco, el corazón no está bombeando sangre, ¿vale? Nosotros con el masaje cardíaco sustituimos los movimientos del corazón, ¿vale? Para que la sangre siga yendo a todos los tejidos del organismo. Hay diferentes técnicas para que la respiración se restablezca, ¿vale?
El ambú, el balón ambú, es también otro de los instrumentos que se utiliza para restablecer la respiración. El boca a boca, el boca a nariz. Los niños normalmente se le tapa la nariz y se hace, en caso de heridas en la boca, boca a nariz. Aquí está todo. Esto yo lo veo que no hay problema. Pulso rápido y débil, pérdida de conocimiento, cianosis, cuando tiene un color azulado en los labios y uñas, esto indica que hay una hipoxia, una falta de riego. Si vemos que el tórax se va elevando cuando hacemos una insuflación, pues estamos viendo que la técnica es correcta, es decir, que está entrando aire en los pulmones. Si no, pues tenemos que comprobar si hay algún obstáculo en la vía respiratoria. Lo mismo está con parada cardiorrespiratoria porque tiene un cuerpo extraño alojado. Y nosotros, pues al ver al hombre que se ha caído en la calle, no sabemos qué es lo que le ha podido pasar, ¿vale? El protocolo de actuación, que no tiene ningún tipo de dificultad. 32. En niño, cubrimos nuestra boca, la boca, y en caso de los bebés, la boca y la nariz, ¿vale? Hay que tener cuidado en los niños y debemos insuflar menos cantidad de aire con menos intensidad que en los adultos, ¿vale? Y hacerlo cada 3 segundos en niños y cada 2 segundos en bebés. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tamaño en bebés que en niños. En adultos, una insuflación cada 5 segundos, en niños una insuflación cada 3 segundos y en lactantes una insuflación cada 2 segundos. Eso es para restablecer la respiración. Y con el balón ambú, que también se llama balón de resucitación autoinflable, tenemos que mantener la mascarilla pegada a la cara de la víctima, cubriendo la boca y la nariz. Sujetarla con los dedos índice y pulgar en una mano. Presionar sobre la bolsa con la otra mano, insuflar el aire, o sea, meter el aire en las vías respiratorias y luego dejamos de presionar la bolsa para que expire el aire, ¿vale? Facilitemos la salida del aire al exterior. El balón ambú puede ir conectado a una fuente de oxígeno y esto facilitaría el proceso. Mira, aquí vemos la mascarilla que se pone en la boca y la nariz del paciente con la válvula que va en esta dirección. Este es el balón autohinchable y la bolsa reservorio, ¿vale? No creo que esto ya tenga problema. Te pone un caso práctico. Aquí nos habla de la reanimación cardiopulmonar. RCP básica. Es lo mismo de antes. Si el socorrista es inexperto, pues da igual que sea inexperto, que sea experto, porque no podemos retrasar el inicio de la reanimación. Eso tiene que ser lo antes posible. Entonces, si hay dos socorristas, lo que hemos dicho, uno realiza las compresiones y el otro la respiración artificial. Se pueden relevar cada cierto tiempo porque hemos dicho que es muy cansado. De uno que se encargue de la respiración y otro del masaje cardíaco y se pueden relevar uno con otro. 32, lo mismo. Minimizar las interrupciones. Aquí vemos lo mismo de antes, es mucho repetido, hay que tener una serie de ideas claras, pero son siempre las mismas, ¿vale? RCP en niños y bebés. Esto no tiene ya ningún tipo de complicación. Mira, esta es la posición lateral de seguridad en bebé, que es hacer como la posición lateral de seguridad en adulto, pero lo sujetamos nosotros mismos, ¿vale? La cabeza por un lado y el cuerpo. Esa posición se pone muchas veces cuando hay
a los bebés estos que le dan cuando le aumenta la fiebre tienen pues como ataques epilépticos, no son ataques epilépticos, son febriles, ¿vale? Que tienen esos ataques, pues los ponemos en esa posición para que no se golpeen y mantenerlos seguros. Aquí nos da otra vez otro problema para ponernos a prueba. Y aquí ya hablamos del desfibrilador automático, el DESA, ¿vale? El DESA es obligatorio en algunas comunidades autónomas, es obligatorio tenerlo en sitios donde hay una afluencia de público determinada, mayor de lo normal, y no solamente en centros sanitarios. Y hay otras comunidades autónomas en las que en estos sitios es aconsejable que lo haya, pero no es obligatorio, ¿vale? Aquí en Castilla y León no es obligatorio, es aconsejable que lo haya pues en centros deportivos, en institutos, en sitios donde, ya digo, haya más personal, o sea, que haya afluencia de gente grande. Por supuesto, en los hospitales sí que es obligatorio. Entonces, un aparato electrónico portátil que lo que hace es aplicar de manera controlada una descarga o choque eléctrico a un paciente. Es como si dijéramos lo reinicia, ¿vale? Reinicia el corazón. Le da esa descarga y el corazón empieza como a funcionar desde el principio. Es lo que os he explicado antes. Para eso, para que haga falta la desfibrilación, el corazón tiene que estar en fibrilación, ¿vale? Y eso lo va a detectar él porque tiene acoplado una máquina para realizar electrocardiograma, ¿vale? Te mide, digamos, la actividad que tiene el corazón, detecta si está en fibrilación y si está en fibrilación, pues da por buena administrar esa descarga, ¿vale? Aquí vemos que es la fibrilación ventricular, que ya os lo he dicho antes. Es una contracción muy rápida de los ventrículos de tal manera que la sangre no permite que se vuelva a llenar el corazón otra vez. Está continuamente bombeando, pero no bombea nada porque no da tiempo a que se llene, ¿vale? Aquí os digo, está presente en centros de trabajo, en lugares que hay una elevada afluencia de personas, centros comerciales, polideportivos, aeropuertos. Este sería. Y lo que te dice, tiene un dispositivo con un electrocardiograma, un sistema informático que marca la secuencia de actuación y te va diciendo lo que tienes que ir haciendo, los pasos que tienes que ir dando, unos electrodos que se aplican en el pecho de la víctima. Uno se pone por debajo de la clavícula derecha y el otro por debajo del pecho izquierdo, ¿vale? En niños no, en niños uno es en el tórax y otros en la espalda, al mismo ritmo. Y aquí te dice las recomendaciones, son fáciles de usar, muy seguros y sensibles, tienen un mantenimiento mínimo, son además impermeables, tienen varios idiomas. En los niños hay que tener en cuenta que los electrodos, la descarga es menor, ¿vale? Que aplican. Eso también viene porque vendrán programas diferentes para adultos y para niños. Y aquí te dice pues cómo se actúa. Si el desfibrilador no aconseja la descarga porque no intuye que haya fibrilación ventricular, pues seguimos con la RCP durante 2 minutos más y luego volvemos a analizar el ritmo cardíaco, a ver qué es lo que nos va diciendo el desfibrilador, ¿vale? Aquí viene todo, mira, ve, aquí se pone un electrodo, esto sería un electrodo, se pone por debajo de la clavícula derecha y el otro electrodo se pone por debajo del pecho. Cuando la persona tiene marcapasos, tenemos que tener en cuenta que hay que ponerlo 10 centímetros por debajo, ¿vale? Es importante esto porque, claro, al realizar la descarga le podemos ocasionar algún daño grave. Aquí te dice claves y consejos importantes, cosas que debemos saber. Más o menos. Esto cada 5 años se reúne una comisión y determina si hay que cambiar o no hay que cambiar algún protocolo o algún algoritmo. Si la víctima no se recupera, tenemos que seguir con el protocolo y las indicaciones que nos diga el desfibrilador hasta que llegue ya la ayuda cualificada, ¿vale? Esto te dice la energía que le da, pero bueno, esto no es importante.
No podemos utilizarlo en niños menores de 1 año. Entre 1 y 8 años, los electrodos tienen que ser especiales para los niños. Si las víctimas o los pacientes están mojados, los tenemos que secar muy bien porque recordemos que el agua es conductora de la electricidad, ¿vale? Y la descarga puede ocasionar daño. Aquí nos pone un caso práctico que lo podemos leer. Y por último vamos a ver la OVACE, la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Cuando nos atragantamos, hace poco se ha atragantado una señora en un restaurante, que he leído yo la noticia, y ha muerto, porque nadie ha sido capaz de... Hay veces que hacemos las actuaciones de primeros auxilios y son fructíferas y otras veces pues que no llegan a buen fin. Entonces, la OVACE es la obstrucción parcial o total de la vía aérea, ¿vale? Entonces, al obstruirse la vía aérea, dejamos de respirar y como consecuencia al final, pues entramos también en una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? La OVACE se produce normalmente porque aspiramos alimentos en el caso de los adultos o en el caso de los niños, pues botones, pilas, caramelos, etcétera, ¿vale? Nunca se debe intentar extraer manualmente un objeto que esté alojado en la víctima, o sea, en la garganta de la víctima, ¿vale? Porque se podría obstruir aún más la vía respiratoria. Cuando la víctima presenta una OVACE no se puede respirar, hablar ni toser, ¿vale? De forma instintiva nos podemos llevar las manos a la garganta intentando liberarnos de esa sensación de ahogo que tenemos, ¿vale? Si la persona está tosiendo, quiere decir que un poquito puede respirar. Por lo tanto, hay que dejar y hay que animar a esa persona a que siga tosiendo, porque normalmente se restaura y se echa el cuerpo extraño que tenemos, ¿vale? Entonces, si la víctima está respirando y puede hablar, le pedimos que tosa para que intente eliminar el cuerpo extraño y la obstrucción. Retiramos cualquier cuerpo extraño que veamos en la boca, introduciendo los dedos, índice y corazón, formando un gancho, ¿vale? Pero nunca lo introducimos en la garganta, ¿vale? Si la víctima no puede hablar, pues eso nos indica que la obstrucción es más hacia abajo, ¿vale? Es más grave. Nos colocamos por detrás, le sujetamos el pecho con una mano y hacemos que se incline un poquito hacia adelante y le damos 5 golpes secos con el talón de la otra mano entre los omóplatos, ¿vale? Y un poquito hacia arriba. Y a ver si así conseguimos que expulse el cuerpo extraño. Esta maniobra se llama de Heimlich y está aquí, ¿veis? Lo hacemos un poquito, que la persona se eche un poquito hacia adelante y le damos golpes con el talón de la otra mano entre las dos escápulas, ¿vale? Luego ya, o sea, esos son digamos, los golpes secos. Luego viene la maniobra de Heimlich, que se trata de realizar una serie de compresiones, un par de dedos por encima del ombligo, con los dos brazos rodeando a la persona y apretando como hacia arriba, como para intentar que ese cuerpo extraño con una de las compresiones, con una de las compresiones salga hacia arriba. La maniobra de Heimlich tiene una serie también de pasos, dependen de si la víctima está consciente o inconsciente. Si está consciente, nos situamos, como hemos visto en la foto, por detrás, la abrazamos por la cintura y un puño con la mano derecha entre el ombligo, 4 dedos por encima, ¿vale? Entre el ombligo y el apéndice sifoide. Con la mano izquierda cogemos el puño que tenemos puesto y presionamos fuertemente el abdomen hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? De manera que el músculo del diafragma se mueva y intentamos expulsar el aire residual de los pulmones. Ese aire residual es el que supuestamente tendría que mover ese cuerpo extraño, ¿vale? Esto lo hacemos 5 veces consecutivas, alternando 5 golpes con 5 compresiones, ¿vale? Cada 5 minutos revisamos el estado de la víctima. Y si está inconsciente, pues es diferente, porque ya si está inconsciente lo ponemos boca arriba, llamamos al 112 y empezamos con la RCP, porque si está inconsciente y no puede respirar, ya sabemos que tenemos que empezar la RCP. Si vemos que se recupera,
posición lateral de seguridad y siempre trasladarla después a un centro sanitario donde lo vigilen. En lactante, el protocolo también tenemos que ver si la víctima está consciente o inconsciente. Aquí dice los pasos que hay que seguir, que son fáciles, son fáciles de entender, y si está inconsciente. En el caso de que esté consciente, lo situamos en decúbito prono, encima nuestra, vemos así, le sujetamos la cabeza y le damos golpe en la espalda interescapulares, golpe. Y si está inconsciente, en decúbito supino y le hacemos la RCP, pero en vez de con las manos así entrelazadas, con los dedos, porque es mucho más frágil un bebé, por supuesto. Aquí nos da también un ejercicio para ponernos a prueba. Lo suyo sería que hicierais los ejercicios sin mirar pues resultados y después lo vierais para pues comprobar si tenéis o no tenéis o si estáis en lo cierto, ¿vale? Venga, pues este sería el resumen un poquito así por encima del tema 4 de primeros auxilios. Mucho ánimo, chicos. Adiós.